Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta columna. Mi nombre es Fabrizio Lorusso, aquí en el espacio del amigo Jesús Escobar, con una voz un poco radiofónica debido al resfriado que ya me golpeó acá en este inicio de verano. Y bueno, el tema tiene que ver con la desaparición de personas, gobernación, las posturas que ha mantenido la Secretaría de Gobernación y la ONU. No es un tema nuevo aquí en esta columna, es recurrente. De hecho, a veces, ¿no? Cuando publico en medios, mi columna es de especialistas, le ponen, o el trotamundos político como acá, pero porque tiene bastante que ver con asuntos internacionales, pero también mexicanos, claro, y sobre todo con la desaparición de personas como tema central, pero que resume en sí, en realidad, múltiples aspectos, violencias, ¿no? Sabemos que es un fenómeno cruzado por discriminaciones de clase, de género, étnicas, que es cruzado por un continuo de violencias previas, posteriores a las familias, en que tiene que ver tanto los aparatos de Estado, pero también grupos de poder, hasta empresarial, económico, criminal sobre todo, ¿no? Y bueno, esta diatriba entre mensajes y respuestas entre la ONU, gobernación, no es la primera vez que la tratamos acá. eh, y creo que va a continuar lamentablemente, pero pues la idea es poder explicar a fondo el tema para que ustedes tengan una perspectiva, ¿no? Sin necesariamente o totalmente casarse con ella. Pero aquí, bueno, es que pasó casi desapercibido un comunicado del pasado 24 de junio en redes, en la página del Gobierno de México, conjunto entre Segov y Secretaría de Relaciones Exteriores, la SRE. El título fue: México rechaza que en nuestro país haya desapariciones forzadas, sistemáticas y generalizadas por parte del Estado. Y vale la pena contextualizarlo y luego ya comentarlo parte por parte, porque además de ser muy escueto, contiene una serie de frases, eh, algunas falaces que revelan una postura oficial. Y ya lo hemos visto en otros mensajes anteriores, también del Senado, de la CNDH, que tienen un tinte de negación acerca de la problemática de las desapariciones, no tanto de que existan, claro, que es innegable, pero de su definición y de la importancia de la responsabilidad del Estado en eso. Esta misma postura no deberíamos, yo creo, esperarla de un gobierno reformista y de izquierdas. A la luz de la propia historia de la izquierda, las discusiones que ha tenido, que ha desarrollado en México, en América Latina, a lo largo de su travesía histórica, su lucha por la justicia y contra la represión, que son los valores, creo que, de la propia izquierda. Y este también en este contexto de lento ascenso que ha tenido en muchos países a ciertas posiciones del poder político dentro del Estado. Entonces, cuando también la izquierda en movimiento se hace Estado o bien entra dentro de los aparatos del Estado, yo siento que puede tener justo que justificar cosas o entrar en este tipo de debate. Pero vamos a ver a detalle. A la fecha tenemos en México casi 130.000 personas desaparecidas con múltiples razones detrás. A veces son desconocidas, eh, entonces no todas pueden clasificarse de forzadas. Eso es cierto, es decir, cometidas directamente por servidores públicos, militares, policías, o indirectamente, es decir, con la autorización, el apoyo, la tolerancia o aquiescencia de funcionarios del Estado o instituciones, ¿no? En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, si se selecciona el tipo de delito investigado en los casos de las personas desaparecidas, si tú lo buscas ahí en la página web, que es algo público y es del gobierno, se puede desglosar ese total de 130.000, en que 811 personas son casos clasificados por ministerios públicos,
como desaparición forzada. O sea, tienen investigación por desaparición forzada. 526 de estos, o sea, el 65% más o menos, fueron cometidos desde 1 de diciembre del 18 hasta 1 de julio de este año 2025, lo cual nos habla de que incluso de una manera la más restrictiva posible de cómo podemos interpretar y oficial, ¿no?, la desaparición forzada, sí hay centenares de casos. Por otro lado, cabe mencionar que en realidad el universo de posibles desapariciones forzadas está subestimado, pues en la mayoría de los casos la participación de alguna autoridad en ellas no se da directamente o no es registrada de esta manera por las fiscalías, sino que ocurre por otras vías, y así no impacta en las cifras o registros arriba mencionados. En palabras simples, muchas desapariciones forzadas son clasificadas mal, como otra cosa, como cometidas por particulares u otro delito, por lo que no entran en esta cifra de 811 que acabo de citar. En este sentido, debe presumirse la comisión de una desaparición forzada cuando haya indicios, evidencias, testimonios de las víctimas, sobrevivientes de una desaparición también, junto con documentaciones de personas defensoras de derechos humanos, que son independientes de lo que diga el Ministerio Público, pues sobre la probable intervención de policías, militares, agentes del Estado, policías de tránsito, grupos armados, paramilitares o de adscripción ambigua o indefinida, que muchas veces tienen atuendo, formación y armas de aparatos castrenses o policíacos e intervienen en barrios, comunidades, ¿no?, con las desapariciones. Y en ese caso, pues hay testimonios concretos, hasta a veces cámaras de video, etcétera, en donde se confunden actores estatales, eventualmente con actores criminales, pero en donde en ciertos casos es reconocida la participación o la autorización, pues, de la policía local, de algún otro agente del Estado. Todas estas que en realidad son ya miles y miles, pues podrían ser consideradas desaparición forzada. De hecho, lo son a nivel internacional y a nivel nacional, pues también, pero es justo una reivindicación, una discursiva algunas veces y a veces fáctica con las autoridades. Eh, entonces, no siempre directamente el policía, un marino, el agente de la fiscalía, el ministerial, ha privado de la libertad a una persona directamente y la ha sustraído al alcance de la ley y ha negado información y paradero de las víctimas, que es la definición de la desaparición forzada, sino es porque pudo simplemente haber permitido, solapado tal práctica ominosa, omitiendo acciones y diligencias debidas en el ejercicio de sus funciones, apoyando o tolerando de alguna forma al grupo delincuencial que las comete, o bien autorizando su perpetración o repetición en cierto contexto, siguiendo incluso patrones de esto, bien notorios a quienes viven en la zona, en el barrio, en una localidad urbana, pero también zonas rurales donde ya se detecta el patrón de cómo actúa cierta autoridad con los criminales. Por ejemplo, permitir retenes criminales en ciertos horarios y carreteras sin intervenir, a sabiendas de que ahí se cometen delitos, plagios, secuestros o de que ya hubo denuncias ciudadanas al respecto, o sea, que ya se conoce ese lugar. Por ejemplo, eso significa autorizar el crimen por parte de alguna autoridad, cuando estas autoridades no pueden, no saben, no pueden no saber, perdón, que se cometen desapariciones justo por estas denuncias, o tendrían todos los elementos para conocer de esta grave violación a los derechos humanos, porque ya hay carpetas, por ejemplo, muchas, pero ignoran ver el conjunto y no lo impiden porque saben quién está actuando ahí y, no, y tienen algún pacto, se concreta el concepto de aquiescencia del Estado. Todos estos casos son desapariciones forzadas, es decir, eh, no existe, todas son por parte del Estado.
No existe definición o tipo de desaparición forzada, sino es a través de la omisión o actuación directa en ellas de agentes del Estado. Lo específico, lo especifico y lo enfatizo porque después vamos a leer el comunicado en que hay afirmaciones discordantes, ¿no?, respecto de esto o ambiguas. Entonces, bueno, en muchas entidades federativas, miembros de las policías locales, de las secretarías municipales de seguridad, de ciertas agencias del Ministerio Público, como integrantes también de la GN, Marina, Sedena, han sido señalados o incluso removidos y sustituidos, se han sido procesados, a veces mediante la llegada de mandos únicos locales, ¿no? Por ejemplo, hasta sustituyen toda la policía. Aquí tenemos 6 municipios en Guanajuato, eh, que llega a la estatal o, ¿no?, a sustituir la policía municipal. Y han tenido sanciones administrativas, disciplinares o hasta penales, ¿no? Pero por esa connivencia con el crimen organizado, entonces en un lugar así, en donde hay desapariciones por el crimen organizado, es evidente que la desaparición es forzada porque eh, si se demostró, incluso han tenido que disolver a todo el cuerpo de la policía porque desaparecían a gente o lo daban al crimen organizado o el crimen lo hacía bajo su mando o su permiso, pues bueno, todas estas no las clasifican así, no las investigan así, pero lo son. Y entonces, ¿qué sucede? Que la ONU estas las reconoce como tal. Si tú muestras pruebas, mandas evidencias de esto, se abre una acción urgente, una comunicación individual, algún procedimiento de allá que luego pide cuentas al Estado mexicano de esto, ¿no? Ahí está como que el meollo de la cuestión, que lo vamos a ver repetido, yo creo que en los próximos 2 años, porque se están abriendo nuevos procedimientos, ¿no?, al respecto. Entonces, estas situaciones de colusión, crimen, Estado, sectores económicos, explotación de recursos, especialmente en época de campañas políticas y elecciones, han conllevado aumentos espantosos de los homicidios y de la violencia en general, sobre todo cuando hay cambio político local, incluyendo en muchas ocasiones más desapariciones y hallazgos de sitios de entierro ilegal de cuerpos. En localidades como estas, y cito aquí, por ejemplo, el caso emblemático de Juventino Rosas, en Guanajuato, entre otros, desde luego que todas las desapariciones en esta época del control criminal, en que hasta las familias ahí organizadas te dicen, el secretario de Seguridad Pública es de ellos, y la gente del Ministerio Público local también, todas han de considerarse forzadas, porque aquí, aunque aquí no estén registradas así. Entonces, esto es porque las autoridades, entonces, no solo en ciertas circunstancias eran o son las responsables directas, que a veces sí lo hacen, encañonan gente, se la llevan y la ceden a un grupo criminal, o directamente ha habido casos también de que los matan y luego los sepultan clandestinamente, que se han encontrado. Eh, pero también es porque los cárteles y las redes de macrocriminalidad, de la que son parte integral, también parte de autoridades, cometen esas desapariciones bajo la mirada, el apoyo, por orden de, por tolerancia de estas mismas autoridades o funcionarios, ¿no?, para ser precisos. Eh, en muchos territorios esta confusión, colusión, aparece claramente, ¿no? Aquí tenemos al lado de León todos los altos de Jalisco hasta llegar luego a Jerez, Zacatecas, Encarnación, toda esa ruta, ¿no?, hacia el noreste, noroeste, ¿no? Entonces, bueno, se configura esa, entonces, en los municipios un área gris de indefinición. Se difuminan actores, colaboraciones, crímenes entre el sistema de legalidad, que en un momento actúa legalmente, puede detener a alguien, lo deja en barandilla y luego ya desaparece después. De ilegalidad total, o sea, con el crimen organizado desapareciendo frente, incluso bajo la mirada o la complicidad de algunas autoridades, o para legalidad, ¿no? Esa colaboración, en donde pues, es tolerado el crimen o autorizado. Eh, entonces, cuando hay desapariciones y ocultamiento de personas, es imposible ya no detectar que haya distintos grados de reconocimiento y responsabilidad estatal.
Ahora bien, negar que esto siga ocurriendo a la fecha o en años recientes, como que esto haya cambiado de raíz en el país, significa reiterar el mismo delito de la desaparición, es decir, la negación de la existencia de la misma. Incluso puede esto acercarse, como sucede en muchos gobiernos locales donde todavía hay esa negación. Recientemente el gobierno de Puebla publicó que no tienen en todo el estado registradas fosas clandestinas, como sucedía aquí en Guanajuato hasta 2020, cuando ya había centenares, ¿no? Y es la misma situación allá. Eh, bueno, este tipo de práctica es la negativa del Estado, ¿no? A través de los dichos, la actuación de sus representantes, servidores, a reconocer que hay desapariciones u otros fenómenos relacionados y a dar información al respecto. Es una postura para mí ya irresponsable a estas alturas, ¿no? Em, que sin embargo de manera bastante simplista, hasta cierto punto casi inexplicable, a estas alturas ha sido mantenida a lo largo de los últimos meses por instituciones del Estado mexicano como CNDH, Senado, Secretaría de Gobernación y ahora Exteriores, silenciando años de luchas sociales en este campo, que justo era visibilizarlas y tratando de imponer una narrativa efectivamente tóxica sobre el problema que vivimos, es decir, parcialmente cierta pero muy confusa, que termina negando parte del fenómeno, para ser precisos, ¿no? Tampoco es que se nieguen las desapariciones como tal. Me parece que con tal de impedir que las oposiciones políticas, sectores rapaces de los medios de comunicación, como hemos visto, así que se aprovechan, ¿no?, de las tragedias, así como eventualmente también los buitres y halcones desde el extranjero, particularmente desde los más ultras, belicistas, injerencistas y conservadores de Estados Unidos, con tal de impedir que se aprovechen de acontecimientos como Teuchitlán, hallazgos de fosas, para pegarle al gobierno, como si lo han hecho en efecto, pero por otro lado se están sacrificando la coherencia y la claridad en torno a las desapariciones. Esto representa un problema interconectado con todos los demás en el México actual. No hay bienestar real, profundo, transformación y desarrollo con una crisis forense acumulada y con desapariciones constantes. Se están dejando a un lado los deberes legales y morales hacia las víctimas de la violencia, testigos de esta época, mm, así como los compromisos internacionales del Estado, que no solo es el gobierno, atención, sino todas las personas e instituciones que hacen y son México como Estado, dentro de un giro discursivo que representa un retroceso evidente, peligroso, no abona los procesos necesarios de verdad, justicia y no repetición. O sea, dicho esto, es imposible negar que en las últimas 2 décadas, cuando menos, el fenómeno de la desaparición y desaparición forzada se ha incrementado y complejizado notablemente. En esta complejidad hay muchas tinieblas que pueden ser aprovechadas, utilizadas o hasta que generan confusión, yo digo, en las mismas autoridades, pero sobre todo en la población. Por eso un poco el sentido de estar explicando punto por punto aquí. Entonces, más allá del registro nacional, otro relevante indicador es que el Comité contra la Desaparición Forzada, el CED, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, dio el dato de que en México se han acumulado ya 757 acciones urgentes por desaparición ante este organismo, del 2012 al 18 de junio del 25. Esto es un mecanismo por el cual nosotros seguimos muchas de estas acciones urgentes aquí en Guanajuato. eh, Hay muchas abiertas en Guerrero. Es que las familias denuncian a la ONU eh, la desaparición, posiblemente desaparición forzada, con algún tipo de intervención de autoridades. Y el Estado mexicano, solicitado por la ONU, tiene que implementar todas las medidas posibles de manera inmediata para buscar, localizar y proteger a las personas víctimas, ¿no? Entonces es un recurso más. El Estado lo tiene que hacer de por sí. Eso está en la ley general.
Nada más que como en los hechos no lo hacen, y ahí sí se vuelve de alguna forma cómplice con la desaparición al no actuar, pues hay esos mecanismos se pueden activar y ahí sí hay más contundencia en las acciones de las fiscalías y las comisiones de búsquedas de gobernación que sí se reúne en estas acciones urgentes, participa de estas reuniones la misma Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces conoce bien del fenómeno y conoce bien del papel de la ONU que ha tenido acá. Si no habría tanto motivo de la crispación a la cual llega. Eh, del total de estas peticiones ante el comité, enviadas por familiares de los desaparecidos, solo 78 han sido cerradas tras la localización de la persona ausente. Cabe destacar que la acción urgente es un procedimiento que solicitan las familias, ¿no? Frente a este tipo de desaparición, que pueden tener acompañantes ahí, y el SED-ONU reconoce o presupone la posibilidad de que sean efectivamente forzadas. Los delitos y violaciones a derechos humanos contenidos en estas 757 acciones urgentes de estos años, junto con algunas comunicaciones individuales que son un procedimiento más fuerte todavía, no solo para buscar a la persona, sino que es más integral y se activan cuando la familia ya no agotó todos los, digamos, los recursos internos y pasó un buen tiempo de la desaparición. Pero bueno, todos estos no necesariamente tienen el tipo penal del Ministerio Público como desaparición forzada, pero probablemente lo son. Entonces son otras más que se suman a todo este universo, tanto contabilizado, ¿no? Las más de 800, estas más de 700, pero sobre todo de todas las miles que no son clasificadas así. Pero estas son respaldadas por una instancia internacional, por ejemplo. Eh, entonces, entre acciones urgentes de la ONU, casos de registro y casos ambiguos que dije, pero que algunos son desapariciones forzadas de manera evidente, municipios en donde justo hay policías coludidos o hay testimonios en municipios que son relativamente sanos, pero en donde hay otras fuerzas federales, por ejemplo, etcétera, que sí cometen ese tipo de crimen o bien lo toleran con el crimen organizado. Bueno, todas esas hay que sumarlas. Por eso es que el movimiento o una parte al menos de las familias en búsqueda dicen que todas las desapariciones son forzadas, porque ya a estas alturas incluso hay una responsabilidad, como decir, ya implícita de todos los sectores del Estado en impedir que el fenómeno continúe, ¿no? Eh, son delitos además imprescriptibles, es decir, cualquier desaparición del pasado sigue cometiéndose hoy. Entonces, no se vale tanto el argumento de decir que son acumuladas del pasado, la mayoría. En realidad, la mayoría son de los últimos 7 a 8 años. Y además, cualquier desaparición, aunque sea del 65, de la Guerra Sucia, del 2000, y así sigue existiendo, cometiéndose hasta la fecha. Es un crimen llamado de permanente o continuado. Bueno, después de esta larga introducción, ahora sí, ¿qué dice literalmente el comunicado de Segov con Exteriores? Dice, el Comité de la Convención de Desaparición Forzada ONU, este SED, comunicó que en breve publicará una solicitud de información a nuestro país como parte del proceso iniciado en abril de este año bajo el artículo 34 de la Convención. En la solicitud se realizan algunos señalamientos que a juicio de México carecen de sustento. Eh, entonces es muy fuerte, después lo que dice carecen de sustento, ¿no? Em, este artículo 34 es uno de los diferentes artículos que ya en más de 10 años, quizás 15 años, desde que está vigente la convención, se han ido utilizando en colaboración en general entre gobernación y el resto del gobierno del Estado mexicano, independiente del color político, es decir, ya van como tres diferentes sexenios que lidian con esto o que tienen que justo dar respuestas e interactuar bajo estos artículos de la Convención contra las desapariciones forzadas de la ONU
Y nada, este es otro más. Claro, es un poco más grave si llega a hacerse porque, bueno, si México no presenta la información correcta y parece que acá México está más bien negando, pero si no tiene un expediente sólido, etcétera, el caso México y las desapariciones puede ser llevado ante la Asamblea General de la ONU, lo cual hasta sería positivo en cierto sentido porque nuevamente animaría el debate como lo ha hecho Teuchitlán. Por eso es que hay grupos de familia ahora negociando, trabajando en conjunto con gobernación para algunos cambios en la ley general, que luego lo vamos a ver quizás en otra columna, cambios parciales, con ciertos límites y sin considerar muchas de las consideraciones más profundas de todo este movimiento, ¿no? Sobre la desaparición, pero bueno, que finalmente representan en parte un avance, en parte, digamos, un estancamiento ahí. Pero bueno, ha habido ese proceso también con base en Teuchitlán. Ahora vamos a ver que las respuestas o el análisis, ¿no? Aquí ya de entrada para mí hay un problema. Sin estudio previo, refutación puntual de estos señalamientos que hace la ONU y que son derivados de familiares en todo el país que han denunciado, las secretarías están acusando una carencia de sustento. Sin embargo, justamente es esta la función de activar el artículo 34, que hay un sustento y puede llevarse el caso a la Asamblea General, pero que México tiene chance de responder, más que decir que no tienen caso, como que la cosa. Mm, claro, ahí México está peleando el tema de que estas desapariciones sí existen, pero son, según el comité, ya pueden llegar a ser, hay pruebas de que pueden ser generalizadas y sistemáticas, que es el término muy grave también para el derecho internacional. Podría ser eso un crimen de lesa humanidad, responsabilizar al Estado mexicano de manera grave, ¿no? Entonces ahí está, si son de esa naturaleza o no. Entonces, por el momento no ha habido más, ¿no? Habrá tiempo quizás de rectificar, de mostrar la información. Siguiendo con este comunicado, se apela a ese artículo de la Convención contra las Desapariciones porque a través de ese mecanismo el Comité de la ONU es como le pide información a los gobiernos sobre las desapariciones. No es que haya una condena a priori o una amenaza en ese sentido. El comité recibió durante años información de parte de organizaciones sociales que considera fehacientes, consistentes sobre el hecho de que existen desapariciones forzadas y probablemente en ciertos territorios de tipo generalizado, extendido, sistemático. No lo afirma como que a priori sin sustento, sino que lo hace con base en esas centenares de comunicaciones y otros informes que le fueron entregados. También desde Guanajuato, también, claro, ¿no? Por ejemplo, que es el estado en que en particular yo trabajo, ¿no? Desde la academia, pero también desde Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, que justo se documentan ahí muchos de esos casos. Eh, entonces, antes del 18 de septiembre del 25, en ese plazo, el gobierno, en este caso, pero que representa el Estado mexicano como tal, entonces independiente del partido político como tal, deberá justo mostrar información, ¿no? Y justo dice también por el propio comunicado, al final dice que las instituciones del Estado mexicano continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y darán puntual respuesta a esta solicitud en tiempos requeridos, ¿no? Sigamos con el análisis del mensaje gubernamental otro poquito antes del cierre. México dice, reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en este sentido es inaceptable. Esto se acerca mucho a una negación de realidades ya bastante documentadas, junto con la descalificación de las evidencias e historias presentadas por centenares de familias, ¿ya? Como ya lo dije, y organizaciones. Ahora bien, que según el tipo de casos, el conjunto y secuencia de estos, los patrones de las desapariciones en ciertos territorios bajo jurisdicción de México, como se dice, estas se configuran como generalizadas o sistemáticas
Eh, es algo dramático esto, es desafortunado, pero sí es muy probable, dado el contexto que hemos vivido desde el 2006, cuando menos, con el inicio de la mal llamada guerra al narco. Esta situación además podría llevar también a la posibilidad de que se declare la presencia de crímenes de lesa humanidad, lo cual claro que preocupa, independientemente de eso, cualquier Estado, que pero no tiene que ver simplemente con la actuación de un gobierno como tal, pero se está tomando, digamos así, de pecho en ese sentido. Pero bueno, sigue el comunicado oficial explicando que nuestro país, cito, está trabajando con colectivos y familiares de desaparecidos en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender integralmente este flagelo, incluidas las víctimas indirectas, lo cual parece ser un injerto dentro del texto, el cual usa el argumento de que hubo un diálogo sobre ciertas reformas legislativas, no es completo ni tan integral, entre Segov y una parte de los colectivos, que no son todos, y organizaciones del país para reforzar el hecho de que rechaza la información de la ONU y este procedimiento, pero no hay una relación clara entre las dos cosas. Es decir, como Secretaría de Gobernación se está negando de que haya desapariciones forzadas, sistemáticas o generalizadas, tachando de insostenible esta hipótesis, y se menciona de paso que sí se está trabajando con algunos colectivos, como para decir, sí conocemos la situación, y para beneficio de ellos, a manera de justificación, un poco de remache de otros temas que no tienen que ver directamente. O sea, las peticiones de información de la ONU al Estado no tienen que ver con que se esté trabajando hoy con las víctimas indirectas de desaparición, sobre todo tras los hechos de Teuchitlán, que fueron como un escándalo nacional, internacional y que detonó esto, porque en los meses iniciales este diálogo no había sido, bueno, había sido preparado, eso sí, sí, había sido abierto, pero no estaba todavía dando como tanta rapidez y frutos como está dando ahora, que dije es parcial. Cabe subrayarlo, no todos los colectivos ni todas las organizaciones están participando y sostienen de igual forma estos procesos de diálogo, y las reformas pues se están pidiendo realmente otras y sobre todo una política de Estado integral. Las desapariciones eventualmente mediante cambios legales, pero que va mucho más allá, es una política ejecutiva, permanente, en tema de desapariciones que no se ve, ¿no? Entonces algunos colectivos piden parlamento abierto, por ejemplo, para mejorar más todavía la ley, pero no sería simplemente la ley, ¿no? Entonces, a manera de cierre, el comunicado reafirma lo siguiente, lo cito: es importante reiterar que el gobierno mexicano está comprometido con el combate al delito de desaparición de personas, y que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve ni se tolera la desaparición forzada. Servidor público que incurra en este delito sin excepción será investigado y en su caso será sancionado conforme a la ley. Bueno, una nota final de mi parte es que no se puede hablar de desapariciones forzadas por el Estado para sostener que ya no se cometen o que no pueden ser generalizadas o sistemáticas a rajatabla. Es decir, el concepto, o sea, ahí hay como una falacia lógica o una redundancia. Toda desaparición forzada tiene que ver con el Estado, si no, no se llama forzada, ¿no? Pero decirlo ahí como que tiene un poco el tono de querer distinguir como que casi todas no lo son. Entonces ya el Estado como tal no tiene una política de Estado, como sucedía en la Guerra Sucia, ¿no? Y para desaparecer, parece como que va por ahí, lo han dicho en otras ocasiones, y eso, bueno, eso es verdad, centralizado o así, no, pero en un nivel local existe y he demostrado aquí en este artículo, como que en esta columna, que sí es. El concepto de desaparición forzada ya incluye el hecho de que el Estado haya participado. Ahora ya a lo mejor no siempre directamente, pero sí indirectamente, como he mostrado, ¿no? Así que desaparición forzada por el Estado es deliberadamente confusa, redundante como expresión, y parece haber sido difundida en estos meses varias veces con mucho énfasis para intentar crear una suerte de distinción o separación entre las desapariciones del pasado como parte de una política represiva directa por parte del Estado, citando el comunicado, contra grupos disidentes, y las del presente, como aquellas desapariciones que supuestamente el Estado ya no tendría participación
o responsabilidad, pero sí la tiene. El problema es que esta separación es artificiosa. El argumento es contrafáctico, como mostré, y de ahí que continúen también diatribas que desvíen del núcleo de la cuestión, ¿no? Que es esa política integral de Estado y que es el hecho de que lamentablemente pudieron existir y existen desapariciones forzadas, sistemáticas y generalizadas en diferentes territorios del país y asumiendo eso, pues la política tendría que ser mucho más contundente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por resistir estos 35 minutos y llegaron hasta acá. Les mando un abrazo.